Estamos en el tiempo y en la temporada de las elecciones. Y muchos no saben, bueno, pues como un cristiano, un representante del reino de Dios, debemos nosotros estar tan incluidos en el tiempo, en las elecciones, en cómo, en las discusiones de cómo votar, qué es lo que, cómo debemos de votar. Nos debe alguien estar guiando y diciendo cómo es el pastor, a nuestro patrón, nuestro mayordomo. Ellos nos deben de estar diciendo cómo votar. Uh, ¿A quién le hago caso? Como hijo de Dios, como ciudadano, como hispano. ¿Qué es lo que yo debo de hacer durante esta temporada de votar? ¿Y cómo debo de votar? Bueno, eso es algo que causa una polémica muy grande. Y realmente, cuando empezamos discusiones como estas, a muchos dicen, evítela, ¿para qué estar escuchando cosas así? Causa mucho estrés y mucho pleito. Bueno, la cosa es que es parte de la vida y uno tiene que estar informado y saber cómo votar, especialmente como cristiano y únicamente como un hispano. Recientemente en las elecciones, donde hay mucha población hispana, de repente muchos políticos empiezan hasta hablar el español, tratar de hablar el español un poco quebrantado, pero están tratando porque si no estuvieran haciendo el intento de hablar es porque tu voto no es importante. Pero como lo están tratando de hacer, eso indica que como un hispano y como representante del reino de Dios, nos brinda una oportunidad de ser la luz y la sal del mundo, como Jesucristo dijo. Lo que tú y yo decidimos al votar dice mucho. Entonces, si uno no está tratando de influenciar tu voto, bueno, es que no es importante, pero como lo están haciendo y están tratando de agarrar tu voto y ganar que tú votes en el favor de ellos o por la proposición de ellos, eso te está indicando que tu voz es una voz muy grandísima y muy importante. Entonces, como hijo y hija de Dios y como siervo del Señor, quiero compartir contigo cómo vamos a votar, cómo se debe de votar con principios bíblicos. Eso es algo que realmente mucha gente lo hace muy fácil, pero a la misma vez no lo hacemos. Y es muy importante eso, por favor. Acaba de escuchar este mensaje, no te vas a ir, acaba el mensaje hasta el fin, porque al fin, como ministro, como siervo del Señor, tenemos una unción para poder unirnos contigo y que Dios te extienda esa bendición y que Dios te extienda ese divino toque de sabiduría y unción para saber cómo votar, no nomás estar informados, pero tener la unción y el toque divino para cómo votar con principios bíblicos. Son tres. Pero tenemos 5 tópicos dentro de los tres, ¿alright? Entonces, primeramente, vamos a mirar y por favor, acaba todo el mensaje porque es importante ponerlo todo junto. Primero, mira los diferentes candidatos y sus alianzas políticas. Entonces, cómo defienden y afirman su plataforma y cómo lo aspiran en el credo de lo que ellos hacen. Es muy importante, credo. ¿Qué es lo que ellos creen firmemente? ¿Qué es la plataforma de ellos? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que ellos te están prometiendo? Eso es lo que vamos a hacer. Segundamente, compara la plataforma, el credo de los partidos políticos con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que ellos creen soporta la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la palabra confirma lo que ellos están diciendo. Y tercero, determina cuál candidato tú vas a votar o por qué es lo que tú vas a apoyar en tu voto en la boleta durante el tiempo de las elecciones. Y qué es lo que con lo que tú estás votando va a promover o va a inhibir el reino de Dios. Muchos, okay, votan lo tradicional.
Bueno, así, yo voto por fulano de tal o por X partido, ¿ok? Porque ellos siempre ayudan a los pobres. Y por generaciones, mis padres siempre han estado votando por este partido. Bueno, lastimadamente, algo que uno nunca debe de hacer es nomás votar ciegamente por un partido porque ni saber lo que están haciendo, ni saber los nombres, sino estar bien informados sobre el partido, el candidato y qué es lo que están diciendo. Óigame, a veces he ido yo a votar y en la boleta ni se puede entender qué es lo que está escrito. Uno tiene que pedir mucha sabiduría y discernimiento del Señor para saber qué es lo que hacemos. Porque mucha gente, especialmente en el pueblo hispano, ese se nos dice, tú tienes que votar en esa manera y tienes que votar para ese partido porque ellos ayudan a los pobres. Pero lastimadamente, como hispanos, siempre estamos ya por generaciones votando por esos partidos, estos políticos que nos prometen sacar al pueblo hispano de la ruina, de sacarlos de la ruina de la pobreza, de la maldición del crimen. Pero lastimadamente, aunque seguimos votando por ellos, vamos a decir 30, a veces algunos 50 años y más. Nada ha cambiado en nuestra vida. Nada ha cambiado en nuestra comunidad. Sin embargo, lo que miramos, que lo que sí cambia es el poder de Dios, que viene, el conocimiento de Dios, la relación con Jesucristo, que viene a nuestra vida, que viene a nuestra familia y hace ese cambio. Claramente, sí, es un cambio interno, un cambio del corazón, pero de todos modos, hay que ser ciudadanos responsables y no nomás votando por un partido que promete cambiar todas esas cosas de repente en el pueblo hispano, pero realmente no cambia nada. Siguen las cosas igual. Mira, durante el siglo XIX, ¿okay? Había un evangelista por el nombre Charles Finney. Él ministraba en una manera poderosa. Cuando él venía en un pueblo, una ciudad, muchos, ¿okay? de millas y millas lejanas venían a escucharlo. Y la razón que ellos venían a escucharlo es porque venía con un poder de Dios tremendo. Y cuando él se iba, esa ciudad, esos pueblos cambiaban radicalmente. Las cárceles estaban vacías por años porque había un cambio muy interno que era evidente que Dios estaba con este hombre y la sociedad cambiaba. Ahora tú me dices, es que Pastor Samuel, eso es como realmente cambiamos la sociedad con el Evangelio y seguir el Evangelio. Pero mira, este evangelista que lo experimentó y realmente el mensaje que él nos daba del Evangelio cambiaba la sociedad. Eso es lo que él dijo sobre la política. No se excusó y dijo, no se apuren de la política, no vayan a votar. No, al contrario, dijo lo siguiente, ¿okay? Que era esencial que el cristiano votara y se involucrara en la política. Bueno, aunque estaba predicando el evangelio, aunque estaba hablando sobre el cambio interno, todavía él, Dios lo movió por medio del Espíritu Santo a exhortarnos y animarnos a involucrarnos como hijos de Dios en la política. Él dijo lo siguiente: el tiempo ha llegado en que los cristianos deben votar por representantes honestas y tomar lugar en la política, o el Señor los maldicirá. Pues los cristianos actúan con el pensamiento que Dios no mira lo que ocurre en la política. Pues yo te digo, Dios sí mira. Y Dios bendecirá o maldecirá a esa nación acuerdo como el cristiano se envuelve en la política. Oiga, esa es una administración muy poderosa y muy tremenda. Bueno,
Ya muy pronto se levanta este día. Y mire, en esta temporada de las elecciones, en cualquier día que llegue que pueda ser, regularmente hay 5 cosas que el cristiano debe de tener como autoestima y más importante. Muchos te van a tratar de jalar el oído a este lado o al otro lado y lo hacen por emociones, por propaganda que causa que te suba no el ánimo, sino el miedo, el temor. Y decirte, los hispanos tienen que votar así, porque si no, a todos los hispanos les va a ir mal. Y si no, los pobres les van a quitar toda la asistencia. O si no, como cristianos es cristiano, o sea, pero eres hispano primero y los hispanos se tienen que estar unidos y tienen que votar en esa manera, porque si no, va a ser un racismo tremendo y nos van a poner en cárceles y nos van a echar de la tierra y mandar fuera de esa nación o no nos van a dejar entrar. Mira, primeramente, antes de todo eso, antes de ser hispano, que debe ser un orgullo tremendo, porque si lo tenemos, es un orgullo bueno y sano de estar orgulloso de nuestra cultura y estar orgulloso de nuestro lenguaje y nuestras familias, pero sobre todo la responsabilidad de ser cristiano y identificar con que somos hijos de Dios es sumo importante y más mayor de importancia del orgullo hispano. Y eso regular viene en 5 áreas en cómo debemos de votar como un cristiano. Acuerdo de la Biblia. Y aunque esos 3 pasos ya te los di para saber cómo votar, acuerdo a los principios bíblicos, la Biblia claramente nos habla sobre 5 tópicos, subtópicos, que deben sobrepasar lo que identificamos como hispano o ciudadano de o cualquier nación que venimos. Mira, primeramente es los derechos religiosos. 1. Número 2, los derechos de la vida humana. Número 3, la moralidad del matrimonio. Y número 4, la economía. Y número 5, finalmente, el papel de Israel. Mira, todos los siglos tienen sus problemas, pero desde el principio del mundo, estos 5 sobrepasan cualquier generación. Entonces, vamos a empezar con los derechos religiosos. ¿Cómo se envuelve un cristiano? Bueno, uno puede decir, soy cristiano, pero mire, Pastor Samuel Salazar, yo no tengo título de la universidad, yo no tuve mucho estudio, ¿cómo voy a yo andar apelando y peleando sobre la política en derechos religiosos? Oiga, mi relación es con Dios. Cuando muchos en el pueblo cristiano dicen, yo no soy religioso, yo nomás tengo una relación con Dios y es de Él y yo, lo que hace, nos hacemos exclusivos y nos quita la responsabilidad de uno a ser parte de una iglesia local, porque eso resulta regularmente, es lo que ha pasado. Mucha gente se aísla y dice, no, es entre Dios y yo y ya nadie más. Dios me habla a mí, yo no necesito un pastor. Entonces ya se empieza a quitar esa responsabilidad de la comunidad. Hasta dentro de la iglesia lo estamos mirando. Yo no le tengo a qué decir a nadie, no le tengo a dar ¿verdad? Cuentas a nadie, ni un pastor o un obispo o nadie, a nadie le tengo que dar respuestas de mi vida. Yo solo hablo con Dios. Y eso lo empezamos a llevar con nuestra comunidad. Es solo Dios y yo. Es solo Dios y yo. Dios se encarga de todo. Y ¿para qué yo tengo que involucrarme en la política? Pero mira, amado mío, el apóstol Pablo y la Biblia nos hablan mucho como los profetas y los apóstoles se involucraron en la política. Déjame darte un ejemplo. En el libro de los Hechos, el doctor Lucas nos enseñó cómo Pablo se involucró en la política.
siendo cristiano también. Hubo en el capítulo 16 de Hechos un evento en que él estaba predicando y había una esclava y esa esclava tenía un espíritu demoníaco y lo echó fuera de esa esclava. Ahora lo que pasó después de eso es de que la gente se enojó porque le sacó ese espíritu y él llegó con Silas a la cárcel. Lo encarcelaron por predicar el evangelio, por practicar sus derechos religiosos. Y ahora lo que pasó de allí es que mucha gente y muchos cristianos y los pastores, los predicadores, nos gustan enfocarnos mucho en la alabanza y que ellos estaban alabando, aunque estaban en la cárcel, estaban alabando a Dios y no rindiéndose. Y Dios movió esa cárcel y les dio una liberación de la cárcel. Y el carcelero, pensando que ya se habían escapado, todo, ya, usted sabe la historia, toda su casa, y allí sale una escritura que a nosotros nos gusta, que creen en el Señor Jesucristo, y tú y toda tu casa serán salvos. Una promesa linda, pero la historia no acaba allí. El apóstol Pablo, aunque pasó todo eso lindo, de todo modo se involucró en la política y él peleó y dijo que él quería su tiempo en frente del juez y los políticos de Roma porque él fue encarcelado injustamente y sus derechos religiosos fueron negados. Y como fueron negados, él como ciudadano, claro, como apóstol representante del Señor Jesucristo, pero también como ciudadano, él estaba apelando y peleando por el derecho de predicar el evangelio. Bueno, el evangelio se predica, tengamos el derecho, no, ¿verdad? Es un mandato del Señor. Pero Pablo sabiamente también sabía que estando en el mundo tenemos que también involucrarnos como cristianos y ser luz y sal en esta tierra y tratar de traer un cambio para que el evangelio se pueda ser predicado. Luego en el capítulo 22 lo golpean, le dan una golpiza por predicar el evangelio, lo azotan, lo golpean tremendamente. ¿Y sabe lo que pasa en el capítulo 22 de Hechos? Es que el apóstol Pablo, con una convicción y con un fervor, demanda que los políticos de Roma lo escuchen. Ahora, cuando uno lee eso, muchos dicen es que él no estaba funcionando bajo el Espíritu Santo porque no hubo muchos en que se convirtieron. Pero déjeme aclararle. Cuando él estaba ministrando bajo el poder de Dios para evangelizar, era con el poder de Dios. Pero eso no lo excluyó y nos dio el ejemplo que no nos debemos de excluir al involucrarnos en la política. La política no es en ese tiempo o en cualquier tiempo ahora para traer a gente a Cristo. Ahora, gente va a venir a Cristo por nuestro testimonio. Pero la razón en que él estaba hablando con los líderes no era para convertirlos al evangelio. Claramente les presentó el evangelio, pero lo que él estaba haciendo en ese punto y el objetivo era para demandar y pelear por los derechos religiosos de los cristianos de ese tiempo. Ahora, en esa manera, piénsalo bien, ¿cuánta gente se queja? Siendo cristianos, bueno, es que no se puede expresar la fe, bueno, ya es tiempo de cambiar eso. Es que hasta a veces dicen, no podemos poner a dibujos a religiosos o no podemos poner hasta un arbolito de Navidad durante la temporada, no podemos... ¿Por qué? No puedo ir a la iglesia porque ya no se está observando esta temporada cristiana. No podemos porque tenemos que considerar que todos... ¿Por qué? Está bien que muchos tenemos diferentes creencias, pero lo que no está bien es de que se neguen los derechos religiosos simplemente porque tú y yo como cristianos y hasta más cristianos hispanos nos quedamos callados y no votamos para traer ese cambio
en nuestra comunidad. Segundamente, los derechos de la vida humana. Oiga, hasta los animalitos en unas naciones tienen derechos. Y está bien. La Biblia dice en el Antiguo Testamento hay muchas leyes sobre cómo tratar a los animales y no ser cruel. Y Dios nos ayude porque a veces algunos de nosotros en nuestra ignorancia no hemos hecho lo propio con nuestros animalitos, pero tratamos de hacerlo mejor, pero no todos tienen ese sentido de moralidad, esos valores. Entonces se han hecho leyes para proteger a esos animalitos, los mascotas o los animales de la agricultura. Bueno, si hacemos eso por los animales, ¿cuánto más, querido hermano, hermana, hemos de pelear en la política por los derechos de la inocencia de la vida humana? Oiga, usted sabe, lo voy a decir más claro que se puede decir. Cuando estamos en un tiempo en que se está considerando si debemos de pelear por la vida de un nené, un niño, una niña que ni ha nacido, y destruirle la vida simplemente uno dice, bueno, pues por el abuso, la violación, que fue una violación sexual o hasta de un pariente que resultó en un embarazo. Eso no está bien. Oiga, no está bien. Y no lo estoy defendiendo, pero lo que sí le estoy diciendo es lo que está mal es quitarle la vida a un bebé que ni ha podido nacer y tratar de hacer su vida por el error de alguien más. Oiga, la Biblia dice en Proverbios 6, versículo 17, dice que Dios abomina el que derrama sangre inocente. Abominación no nomás es un odio, un coraje, no, sino que es que está viendo con tanta angustia algo tan feo y tan demoníaco, tan mal, de quitarle la vida al inocente. La Biblia dice en Jeremías 1:5 que el Creador nos conocía antes que fuéramos formados en la vientre de nuestra madre. Oiga, mucha gente que está argumentando para poder seguir los derechos del aborto y quitarle la vida al inocente, hasta empiezan a decir tontería y media que no, es que no es humano hasta que no, la Biblia claramente dice, Dios conoce a ese bebé que quieres abortar, o esos bebés que están abortados en los números ya de millones. Ese es un error tremendo, un pensamiento muy erróneo. Y como cristianos debemos de hacer algo. Y nuestro voto debe de ser acuerdo de lo que Dios dice en la Biblia sobre la vida de esos inocentes. Algunas argumentan que el aborto no es la única cosa que está en la boleta. Y como hispano debemos de pensar en el racismo, en la economía, en el poder de ser inmigrantes de un lugar al otro. Oiga, si nosotros tenemos tanto orgullo de nuestra nación, nuestra cultura, vamos a pelear por la cultura en la que estamos y hacer un cambio en donde estamos. Si nos dejan entrar o no entrar, no tiene que ser una razón para apoyar a un político, un partido político o algo en la boleta que le viole y le quite la vida a un inocente. Eso está mal. Y no más está mal. Es contra la Biblia. Algunos ministros han sido influenciando por la política y el poder de la política para que no los amenacen y tienen que decir ciertas cosas para que no los quiten hasta las redes sociales en el internet. Pero eso está mal. Aquí yo conozco uno de los pastores que están sobre mi vida. Uno de ellos es el obispo Tom Brown. El obispo Tom Brown y yo estamos teniendo una plática sobre este tópico de la vida humana, los derechos de la vida humana y cómo el cristiano debe de votar sobre esa situación. Y él hablando con otro pastor en el estado, él estaba diciendo que ese tópico no es el único tópico en que cristianos deben de votar. Tenemos que ver en cuál candidato representa más a Cristo, habla como Cristo. Oiga, hemos tenido gente que dice que son cristianos y aunque viven una vida cristiana, van a una iglesia cristiana, al llegar a la posición
no votan como cristianos y no hacen nada para defender la vida ni mejorar la vida del hispano. Y ese pastor le dijo, la cuestión y el problema del aborto no debe ser lo único en que nosotros votamos. Ese es un error muy grande. El obispo Tom Brown respondió así en esa manera y me gustó mucho. Por eso estoy diciendo su nombre, estoy diciendo lo que él dijo. Esa fue la respuesta del obispo. Dijo, imagínate que estuviéramos en el tiempo de la esclavitud y tú eres esclavo y yo no soy esclavo, pero tengo la opción de votar por alguien que va a quitar la esclavitud. Y yo te miro en la cara y digo, no voy a votar por ese hombre o esa mujer que va a quitar la esclavitud, porque la esclavitud no es todo lo que tenemos que pensar como cristianos. ¿Cómo te sentirías tú? Yo te voy a decir cómo yo me sentiría. Derrotado, simplemente porque me está diciendo que mi vida no vale nada. Que yo debo de ser un esclavo. Que me deben de maltratar y quitar la vida y destruir mi familia. Eso es un derecho humano. Eso es de defender la humanidad y la vida, acuerdo como lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como cristianos debemos de votar acuerdo a la Biblia y lo que la Biblia dice sobre la vida y defender y terminar con el sistema del aborto. Ahora, otro caso, la moralidad del matrimonio. Oiga, eso más claro, ¿cómo lo puede pensar uno? Pero mire, Pastor Samuel, es que ya los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios, no estoy diciendo que esto es una excusa para maltratar a la gente que no practica la sexualidad, no practica el matrimonio a acuerdo de la palabra de Dios. No nos da un derecho de ir a golpearlos o negarles la posibilidad de tener trabajo, empleo o una vida. Si ellos lo están haciendo, nosotros no tenemos nada que andar haciendo de tratarlos, sino ganarlos con el amor y la verdad de Jesucristo. Pero en eso en ninguna manera quiere decir que tenemos que negar lo que el matrimonio es. Al contrario, la Biblia dice en Hebreos 13:4, en la Nueva Versión Internacional, tengan todos en alto estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y todos los que cometen inmoralidades sexuales. Oiga, cuando uno lee en el capítulo 1 de Romanos, en el último versículo, Dios hasta mismo dice, la palabra de Dios dice, que Él no solo juzgará a la inmoralidad y al que practica la inmoralidad, sino que también juzgará a los que lo apoyan y lo aprueban. Su voto en aprobar cosas contra la palabra de Dios, usted cae en esa maldición. Lastimadamente le voy a decir, ay, pastor, cómo es severo, cómo es duro con sus palabras. Oiga, no son mis palabras, son las palabras de Dios. Dios mismo es el que le está diciendo, mira, hay bendición y hay maldición. ¿Cuál quieres ser tú? La inmoralidad debe de ser evitada. No es una licencia para ser grosero con la gente que anda viviendo en mal, pero a la misma vez, como cristianos debemos de votar acuerdo de la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo nos habló. Acordarnos que desde el principio en Génesis 2:24, y Él lo dice otra vez en Mateo 19:10, que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Mantengamos esos conceptos bíblicos. Ahora, enseguida, la economía. La gente dice, bueno, pastor, es que nosotros estamos pobres. La nación está en un problema muy grande en que tenemos que hacer unos cambios y tenemos que pausar en cuanto al matrimonio. Tenemos que tomar una pausa en cuanto a los derechos humanos y todo. La economía es lo más importante. Oiga, dígame, ¿es más importante el dinero o la vida humana? No, claramente el dinero es importante. Pero hay conceptos que la Biblia nos enseña que debemos de considerar en cuanto a la economía también.
Y muchos dicen, si me electan a mí, yo les voy a dar esto. Y yo les voy... Me acuerdo de una película que estaba hablando de las elecciones y era una elección de representantes en la escuela. Y eran niños. Y la niña que estaba corriendo para ser la presidenta de su escuela, ella decía, si votan por mí, yo les voy a dar un dulce y nieve cada día. Vamos a tener dulce y nieve. Y cada viernes todos vamos a tener pizza y vamos a tener un buen tiempo y todos los niños, y iban a votar por ella. La realidad es de dónde va a venir todo ese dinero. La realidad es de que si tú y yo estamos batallando, si es digno y es bueno y es bondadoso y es clemente poder ayudar al pobre y Dios nos demanda que lo hacemos como individuos, como iglesia. Pero la Biblia nunca dice que se debe de poner unos impuestos tan grandes que la gente ni puede proveer por sus propios, por su propia hogar. Y todos estamos pobres por tratar de tratar la pobreza. Todos ya llegamos a ser pobres. La Biblia dice en Proverbios 22:7 que los deudores son esclavos de sus aserradores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Si no hay dinero, ¿por qué seguir promoviendo y prometiendo que cosas gratis se le van a dar? Ahí es cuando llega esa mentalidad de dame, porque yo voy a votar si tú me das. Mucho cuidado con eso. ¿De dónde viene el dinero para todas esas cosas gratis? De los impuestos. Si los negocios les dan un impuesto más grande, ¿qué quiere decir? Hay menos dinero para proveer empleo. Oiga, lo que necesitamos es más empleo, más trabajo. Pero si las factorías, si los negociantes, si las tiendas y todo les están dando mucho impuesto, no tienen dinero para ocupar. Si no tienen dinero para ocupar, hay gente sin trabajo. Y si hay gente sin trabajo, entonces los impuestos siguen. Oiga, nunca vamos a acabar. Entonces vamos a seguir en una deuda porque ¿de dónde va a venir ese dinero? Es como tener un superpuesto, ¿verdad? De las finanzas en el hogar. Entonces no se puede gastar dinero. Simplemente tenemos que o pedir dinero. Tenemos que cortar dinero aquí, cortar dinero acá para poder agarrar esto. Si los niños necesitan algo, la esposa necesita algo, el papá necesita algo para el trabajo, entonces se tiene que hacer lo necesario para el propuesto para hacer las finanzas que puedan hacer, comprar esas cosas y no nomás gastar, o que nos presten, o que nos den. La cosa es que tenemos que hacer sabiamente en nuestras finanzas y también como sociedad sabiamente en cuanto a los impuestos, los taxes. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, si un individuo no trabaja, que no coma. Eso se oye muy, muy severo, pero realmente llega que tenemos que promover que un individuo trabaje y espere la bendición de Dios. Es bueno ayudar al necesitado. Claro que sí es muy bueno, pero no es bueno que el necesitado esté dependiente por toda la vida en que le den. Piensa otra vez en el presupuesto financiero de este hogar. Uno tiene que hacer todos los cambios para poder cumplir con lo que se tiene que comprar o lo que se tiene que gastar. Es lo mismo con la política. Si le damos mucho dinero y mucho poder, con tanto dinero y tanto poder que no trabajaste tú, viene la corrupción. Mira mundialmente cuando hay mucho gobierno y ese gobierno tiene mucho dinero financiero y mucho poder, regularmente trae la corrupción. Entonces, el poder debe de estar en el individuo. Aunque hay una idea falsa. Y gracias a Dios por mantenerte aquí. Pero hay una idea falsa que el socialismo y el comunismo se originó en la Biblia. Oiga, esa es una mentira del diablo mismo. Ahora, si tú eres un socialista o un comunista, bueno, pues tú tienes, ¿verdad? Ese derecho de tener ese pensamiento. Pero no digas que viene de la palabra de Dios. Como ministro te voy a decir y te voy a aclarar que no es cierto. Porque el comunismo realmente llega
al nivel de ser un ateo, de no tener una iglesia para nada y de no creer en Dios. Y hasta el tiempo del punto quitar los derechos del derecho de tener la libertad religiosa. Pero el socialismo, en el nombre de ayudar al pobre, causa mucha pobreza. Oiga, la Biblia en el libro de los Hechos habla como los primeros cristianos tenían todo en común. Oiga esa palabra, común, comunismo. Y decían que todos traían todo y luego los apóstoles repartían todo a los demás para que todos tenían todo igual. Eso no es cierto. Léalo muy importantemente, léalo en detalle. Cuidadosamente va a ver que los cristianos en su propia voluntad traían todo a los pies de los apóstoles. ¿Y por qué lo hacían? Porque durante ese tiempo que la iglesia se empezó a expandir, había mucha persecución a los cristianos. Les quitaban el trabajo, los echaban de la familia, perdían la herencia, los echaban de la sociedad. Mujeres eran declaradas viudas simplemente porque para el esposo ya eran muertas porque se convirtieron al cristianismo y ellos decían, tú ya no eres parte de mi vida, eres como muerta. Y las dejaban ir y no tenía, en ese tiempo la mujer totalmente dependía casi todo el tiempo del hombre que la sosteniera. Y ahora piénselo muy, muy claramente. ¿Era digno eso? Entonces la iglesia, para ser responsable, entonces las recogía y las mantenía. Y les daban de comer. Y ayudaban al necesitado y al pobre simplemente porque fueron parte de la persecución de que gente los estaba persiguiendo y quitándoles la habilidad de trabajar simplemente por su fe. Ahora, no fue un sistema de gobierno, no fue un impuesto porque todavía le pagaban el impuesto a Roma, sino que fue una ofrenda y una confraternidad de la comunidad religiosa para poder ayudarse y sostenerse cada uno como hermanos y hermanos en Cristo. Si fuera no fuera por la persecución, entonces no tuviéramos esa situación. Finalmente, la nación de Israel. Oiga, ¿qué quiere decir esto en la boleta? Ahora, esto lastimadamente ha empezado a ser un problema en el pueblo hispano. Créalo, Israel estando tan lejos ha empezado a ser un problema hispano en que el racismo ha empezado contra el pueblo judío. Y mucha gente dice, es que usted no ha tenido la oportunidad de convivir con ellos y son muy fuertes en carácter o son racistas ellos mismos. Mira, claramente la Biblia dice, en cuanto al pueblo de Israel, la Biblia dice en Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. ¿Quieres ser bendecido? ¿Tu iglesia? ¿Quieres que tu iglesia sea bendecida? ¿Tu hogar y tu nación? Entonces, al llegar a la boleta y votar, vota por principios y por cosas en la política que van a apoyar a la nación de Israel, a protegerlos o darles el permiso de que ellos se protejan también. Mire, mucha gente ha votado por gente que dice que son cristianos, llegan a la política y luego andan haciendo trucos con Israel en tal manera que les quitan más y más tierra, más y más terreno. Hacen cosas contra ellos y si miran lo que Dios les prometió, se va haciendo poco por la gente que nosotros estamos votando. Pero es que soy hispano, es que tengo que pensar en esto. Es que no, primeramente, antes de ser hispano, somos hijos de Dios. Y luego somos ciudadanos responsables. Y luego llega nuestro orgullo de nuestra cultura. Pero Dios mismo dice, bendecir a Israel y tú serías bendecido. Con tu voto en la boleta para promover y apoyar a Israel, tu nación será bendecida. Entonces, como cristianos debemos de votar el principio bíblico de ayudar y apoyar a Israel. Ahora, mira, te lo voy a resumir. Primeramente, ¿cómo votar
con principios bíblicos. Mira los diferentes candidatos, sus alianzas políticas, qué es lo que ellos defienden, qué es lo que ellos afirman y qué plataforma ellos aspiran y qué es el credo, qué es lo que ellos creen. Número 2, compara lo que dice la Biblia sobre lo que ellos dicen y creen y soportan acuerdo de los 5 subtópicos que ya hablé. ¿Okay? Y número 3, determina cuál candidato se alinea al reino de Dios y vota en esa forma, acuerdo de principios bíblicos. Ahora, mira, lo que te había dicho anteriormente es esto. Es de que nosotros tenemos que poner nuestra parte como cristiano, como hispano y votar bíblicamente. Pero ahora llega lo bueno. No nomás es ser informado, sino que tener ese toque divino. Me acuerdo de lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos. Tu voto es importante, pero también es importante tener el poder de Dios, tener ese toque divino para poder orar y hacerlo sabio y que nuestro voto ayude a promover el reino de Dios. Porque mire, cuando votamos con principios bíblicos, la gente prospera. El hispano también prospera, pero sobre todo los derechos de la vida, los derechos para apoyar a Israel, los derechos religiosos, la economía, todo surge porque es acuerdo de los mandatos de la Biblia. La Biblia nos promete la prosperidad y nos promete la paz si seguimos y obedecemos la palabra de Dios. Entonces, como cristiano, vamos a votar con principios bíblicos. La Biblia dice que si alguno necesita sabiduría, que busque de Dios y Dios libremente lo va a dar. Oiga, ¿sabe usted que la sabiduría es uno de los dones del Espíritu Santo? Y una de las maneras en que mucha gente, en que la Biblia habla sobre recibir bendiciones y dones del Espíritu Santo es para la imposición de manos. Eso indica el contacto con un siervo de Dios, un profeta de Dios, pastor de Dios. Y aquí estoy para hacer eso para usted. No simplemente para informarle y darle mi opinión, sino darle lo que la Biblia dice. Y sobre todo, únase usted conmigo en este momento y vamos a orar para que Dios, ahí donde está, le imparte sabiduría para votar acuerdo de los principios bíblicos. ¿Está listo? ¿Usted piensa que no puede tener la sabiduría de Dios? ¿Que no tiene poder la valentía de Dios? Bueno, gracias por mantenerse aquí. En ese momento es el momento más importante porque es cuando usted va a recibir esta gracia del Señor. Cierre sus ojos si es posible y extienda su mano hacia la bocina que está escuchando este mensaje y espere un toque de Dios para que Dios le ilumine, le dé sabiduría y le traiga convicción del mensaje que escuchó hoy. Padre Santo, te damos gracias porque contigo podemos hacer mucho más de lo que nos podemos imaginar. Nuestro voto es importante, oh Dios, y hoy bendigo a tu hijo y a tu hija con esta bendición, que reciban en el nombre del Señor Jesucristo la sabiduría, valentía y el poder de tener esa virtud del Espíritu Santo, de mantener los principios bíblicos en su vida, en su nación, y que tu reino venga y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesucristo, quiebro cualquier atadura de generaciones que trae confusión en la mente y maldición de pobreza. Estoy contra esa maldición y la quebramos en el nombre de Jesucristo. Y vivimos no para depender en la política, sino depender en el poder de Dios. Declaramos eso y lo declaro sobre tu vida hoy, para que tú seas libre, no para votar en el temor, sino votar con principio bíblico.
Te damos gracias y lo declaro hecho, Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por mantenerte conmigo y te vemos muy pronto en otros más mensajes muy urgentes y importantes para tu vida. Muchas bendiciones.